A partir de la ley constitutiva del material, o sea, de la relación entre fuerzas y deformaciones, establecimos una relación para la sobrepresión y los desplazamientos que tengan las distintas secciones del tubo. Esta relación es muy importante y así como ya sabemos que la velocidad de cada sección es igual a la derivada parcial de los desplazamientos respecto del tiempo, esta relación entre sobrepresiones con la derivada parcial de los desplazamientos respecto de x nos tiene que quedar grabada. A partir de saber que la variación de la densidad también depende de la derivada parcial de phi respecto de x, tenemos una manera de escribir una relación entre sobrepresiones y densidades. Con esto estamos listos para seguir adelante. Es decir, ya estamos en condiciones de intentar plantear la ecuación de movimiento. Para esto vamos a seguir los mismos pasos que hemos seguido hasta ahora. Hacer un diagrama de cuerpo libre, una sumatoria de fuerzas y ahí vamos a llegar a la ecuación de movimiento. ¿A qué le vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre? Ya mencionamos cuando hablamos de ondas en cuerdas que estamos hablando en estos casos de sistemas con infinitos grados de libertad. Es a las infinitas secciones X del tubo a las que les quiero encontrar su posición en cada instante de tiempo. Entonces, vamos a tomar un elemento diferencial de tubo, por ejemplo, el que está entre la sección X y la X más delta X, y la vamos a estudiar en el equilibrio y fuera del equilibrio, tal como hicimos con las cuerdas o tal como hicimos al comienzo con las oscilaciones, que dibujábamos una masa suspendida del resorte en la posición de equilibrio y luego en una posición fuera del equilibrio. En el equilibrio, el diagrama de cuerpo libre se completa con presiones distribuidas en ambas secciones. ¿Se acuerdan que cuando estudiamos fluidos, el aire dentro del tubo es ese fluido? Vimos que las presiones siempre son normales a una cara, por lo cual no tenemos ninguna dificultad en interpretar este diagrama de cuerpo libre. Lo que no hemos incluido es el peso, porque claro, el peso de este elemento diferencial va a ser muchísimo menor que las fuerzas que están en juego debido a las presiones en el fluido. Cuando hacemos ese diagrama fuera del equilibrio, recordemos que esta sección se ha desplazado esta cantidad, esta sección se ha desplazado esta otra cantidad y que las presiones van a haber cambiado. La presión en esta cara será la presión en el equilibrio más lo que haya cambiado la presión en esta sección X, y en esta otra es la presión en el equilibrio más lo que haya cambiado la presión en este otro lugar. Si hacemos la sumatoria de fuerzas en X, nos va a quedar la presión en esta sección menos la presión en esta sección por la sección transversal igual a la masa, densidad por volumen, por la aceleración, derivada segunda de phi respecto del tiempo dos veces. Repetimos estos renglones y desarrollamos estas presiones. La presión en la coordenada X es la que había en el equilibrio más el cambio de la presión en ese lugar, y la presión en la otra sección es la que había en el equilibrio más lo que haya cambiado la presión en ese lugar. Pero en el equilibrio estas presiones eran iguales. Repetimos este renglón, multiplicamos y dividimos por delta X y nos queda delta X con delta X se cancela.
Y aquí, ¿qué nos queda? El valor de una función en una coordenada x y en una x más delta x dividido delta x. Si lo miramos con atención es la derivada de esa función respecto de x, parcial, porque es función de dos variables, x y t, y con un signo menos si prestan atención a esta diferencia. La sección S también se cancela con la sección S y llegamos a esta relación. Trabajamos un poco, no mucho. Retomamos la ley constitutiva que relacionaba la sobrepresión con la derivada de phi respecto de x. Tenemos esta relación y reemplazando esta derivada de la sobrepresión respecto de x, recordando que la sobrepresión es menos b derivada de phi respecto de x, llegamos a esta ecuación. Reordenamos un poquito los términos, este b pasó dividiendo, ρ0 lo ponemos en el denominador, y si llamamos c cuadrado a el cociente entre el módulo de compresibilidad y la densidad, llegamos a una ecuación que nos resulta familiar, a la ecuación de ondas clásica en medios no dispersivos, idéntica a la que vimos para la cuerda. En la cuerda, estos desplazamientos eran transversales. En el tubo, los desplazamientos son longitudinales. Pero si vemos, la ecuación es del mismo tipo. Quiere decir que esta perturbación en el tubo, ahora producido por el desplazamiento de ese pistón que producía un corrimiento de la sección que estaba en x igual 0, esa perturbación viaja por el tubo a la velocidad c, tal como vimos que pasaba con las ondas en cuerda. Esta gráfica, por ejemplo, representa a los desplazamientos para un tiempo t asterisco para todos los puntos del tubo. O sea, es phi de x en un tiempo t asterisco. Tenemos que recordar que se trata de desplazamientos longitudinales, pero lo que vemos es que estos desplazamientos longitudinales se propagan por el tubo a la velocidad c. Insistimos una vez más, este desplazamiento corresponde al desplazamiento que tiene en el instante t asterisco la sección que en el equilibrio tenía una coordenada x particular. Recordemos que este desplazamiento es en sentido del eje x y está totalmente fuera de escala, porque en este gráfico ya vemos las distintas secciones desplazadas de su posición de equilibrio. Podemos ya darnos cuenta de que se trata de un tipo de onda particular que conocemos. En este caso se trata de una onda armónica derivada de que en esta sección el pistón está haciendo un movimiento armónico. Notemos que hay lugares del tubo donde las secciones quedan más juntas y otras donde quedan más separadas. Donde quedan más juntas hay compresiones. Aumenta la densidad y aumenta la presión respecto a lo que había en el equilibrio. En estas zonas donde quedan más separadas no se dice que hay descompresiones, sino que la palabra es rarefacciones. Entonces, si siguiéramos trabajando un poco algebraicamente, podríamos demostrar que no solo los desplazamientos verifican la ecuación de ondas clásicas, sino tanto las sobrepresiones como las velocidades, recuerden son las velocidades longitudinales, también verifican la ecuación de ondas clásicas. Es decir, la perturbación, que significa un cambio en la presión o un cambio en la velocidad, también viajan por el tubo a la velocidad c. Notemos que la velocidad de propagación efectivamente depende
de propiedades del medio, en este caso del módulo de compresibilidad y de la densidad. Pero como decíamos, la velocidad de propagación de un fenómeno ondulatorio en un medio depende de ciertas características de ese medio. Queda para ustedes demostrar, haciendo un análisis dimensional, que las unidades de este parámetro son efectivamente metros por segundo. Entonces, ¿ya hemos encontrado la función phi de xt que estábamos buscando? No, pero sabemos que la función que buscamos es la solución de esta ecuación diferencial. ¿Cómo llegamos a esta ecuación? Hicimos, como siempre, diagrama de cuerpo libre y sumatoria de fuerzas. Tuvimos que pensar en un elemento infinitesimal porque estamos trabajando con un medio continuo. Tenemos que diferenciar esta velocidad de propagación c de la velocidad que tienen las distintas secciones del tubo, que es la derivada parcial de phi respecto del tiempo. Cuidado que en este caso de las ondas longitudinales, estas dos velocidades tienen la misma dirección, la dirección horizontal. Sabemos que las funciones que son solución de esta ecuación de onda son funciones de las variables x y t, donde las variables x y t no son absolutamente independientes entre sí, sino que están relacionadas de esta manera o eventualmente de esta manera. Recuerdan que estas representan funciones que viajan hacia las x positivas y estas funciones que viajan hacia las x negativas. Si funciones de este tipo son solución y de este tipo también son solución, la suma también es solución de la ecuación diferencial. Los que estamos buscando entonces son funciones de las variables x y t, donde las variables x y t estén relacionadas de esta manera, porque esto se corresponde con esto que decimos que las perturbaciones viajan por el tubo a la velocidad c. Seguimos en otro video analizando el caso particular de ondas que viajen en un solo sentido.